Tratar de convertirse en el Bukele chileno. Esa es la estrategia de regreso de José Antonio Kast, que luego de un silencio bastante fuerte reapareció con un viaje directo a El Salvador para ver las cárceles de ese país y llamando a aplicar en Chile las políticas de Nayib Bukele para intentar arreglar la situación caótica chilena. Pero todo esto ocurre en medio de duros ataques de la prensa de figuras como Mochati, que denuncia las jugadas sucias que se están haciendo entre el Partido Republicano y Chile Vamos, y en medio de numerosos casos de corrupción que involucran tanto a Chile Vamos como al Partido Republicano y controversias por la alcaldía de Santiago y particularmente la figura de Sichel como de Aldo Duque. Todo eso lo vemos a continuación. En el último tiempo, José Antonio Kast ha guardado un silencio bastante fuerte, particularmente en medio de las numerosas problemáticas que se han visto a nivel nacional. Ya en un programa anterior vimos cómo se sospechaba y se ha confirmado que esto era parte más bien de una estrategia política, luego del fracaso político que vieron durante el proceso constitucional, particularmente también los ataques que hicieron hacia otros derechistas y personas no de derecha que decidieron votar por el en contra y ellos apoyándola a favor con su propuesta constitucional que establecía un Estado social y democrático de derecho, aumentaba el poder de los políticos, no hacía reformas estructurales en el poder judicial y hasta aumentaba la burocracia, como también otras disposiciones que establecían leyes de privilegio indígena. No tanto como lo que ocurría en la primera propuesta constitucional octubrista, pero sí en esa dirección, aunque no con la misma intensidad. Y recordemos que también durante esa campaña hubo mucha ataque, denostación y juego sucio contra aquellos que, no siendo de izquierda, decían votar por el en contra. Bueno, en medio de todo eso tenía una caída muy fuerte en las encuestas José Antonio Kast y dentro de esa situación reapareció en El Salvador diciendo que se quería aplicar para Chile, como parte de su propuesta presidencial, el sistema de Bukele a nivel de seguridad y en tema de cárceles. Ahora, esto tiene un tema más bien práctico como también de encuestas, porque Bukele, a pesar de no ser cercano a Chile tanto a nivel político ni tampoco en cercanía geográfica, es bastante popular a nivel nacional, igual que en gran parte de Latinoamérica, ya que sus métodos de seguridad han sido bastante efectivos para al menos el corto plazo, hay que ver qué pasa en el largo plazo, ¿no? Eso de décadas, pero en el corto plazo ha logrado disminuir bastante la delincuencia en El Salvador, que pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los más seguros de toda la región. Pero ¿qué ocurre? Que esto lo hace Kast principalmente para retornar en las encuestas, pero se ve con una serie de problemáticas. En particular, justo a medida que reapareció, tal vez eligió mal el momento, surgieron numerosos casos de corrupción y jugadas sucias que se estaban haciendo al interior de la derecha, particularmente asociado a temas de candidatura. Y esto fue denunciado en parte por Mochati, que destrozó bastante a Chile Vamos y al Partido Republicano, prediciendo que les iba a ir bastante mal en las elecciones y iban a tener una derrota importante, no porque el gobierno y la izquierda sean buenos o lo hagan bien, sino porque ellos están haciendo jugadas sucias, no tienen buenos candidatos, están en luchas de poder y son más bien incompetentes. La derecha chilena es una extraña coalición que quiere el poder pero tiene pocos candidatos. Es un caso de verdad de estudio o de gran incompetencia. La oposición inscribió primarias en solo 20 comunas en medio de confusiones, de ausencias, en medio de vacíos. En la Florida, una comuna grande, y de esas llamadas emblemáticas para la derecha, iba Cecilia Pérez, pero a última hora el alcalde Rodolfo Carter confirmó a un fiel de él, Daniel Reyes, para que compita con otros casi tan desconocidos como él. En Puente Alto, el concejal Felipe Sandón está reuniendo firmas para competir con Carla Rubilar y se van a dividir los votos de la derecha, posiblemente pierdan Puente Alto. En Santiago, comuna simbólica en la que la oposición quiere destronar a la comunista Iracy Hasler, no va a haber primarias, porque llegó un señor que se llama Sebastián Sichel, que no pertenece a ningún partido, y le dijo a todos los partidos: si me quieren a mí, yo no voy a primarias. Me tienen que elegir a dedo para que yo inicie la aventura. Aquí usted observa la nulidad de la derecha, porque no tener candidato para la comuna de Santiago demuestra la enorme debilidad de la oposición. Una comuna claramente mal administrada, pero que demuestra cómo la derecha está débil. Pero usted se dará cuenta que ya hace algunos meses que de Sierra Bella la derecha ya no habla, no dice nada. ¿Y por qué? Porque ellos querían defender a Daniela Peñalosa en Las Condes, la alcaldesa que también compró una propiedad, pero una compra que en este caso está consumada, de un terreno para un CEFAM con sobreprecio. Y la derecha, para salvar a Daniela Peñalosa, soltó a Iracy Hasler. Pero ¿se da cuenta usted que de principio nada de nada y solo cálculo político? Además, esto se da justo en medio de un momento bien difícil para José Antonio Kast por una serie de razones.
En particular porque, por un lado, hay una controversia muy grande con respecto a la figura de Sichel y la alcaldía de Santiago, en parte porque lo que se ha visto es que se está intentando enviar como candidato único y a dedo a Sebastián Sichel, ex candidato presidencial, que en la última presidencial salió en el cuarto lugar y que actualmente se encuentra involucrado también en las investigaciones de corrupción, vinculado al abogado Hermosilla, que tiene vínculos con todo el espectro político, porque cuando Hermosilla estaba haciendo jugadas sucias, Sichel dirigía Banco Estado y bajo su administración se entregaron 4.200 millones de pesos a Hermosilla en el plazo de 2 años. Curioso, ¿no? Y a él lo quieren enviar como candidato único. Y Kast, nuevamente, a pesar de estas otras políticas que podrían ganarle apoyo, como es la copia de las políticas de Bukele, está apoyando la posibilidad de enviar a Sichel como candidato único, dejando de lado la figura de Aldo Duque, que ha ganado popularidad en los sectores más bien disidentes de la derecha. Aunque incluso ahí, como dice Mochati, hay una división de votos y al mismo tiempo hay otros problemas, porque Aldo Duque también está teniendo controversia porque se ha denunciado de que cuando él, como que es abogado, durante el periodo del estallido y toda la destrucción que ocurrió ahí, representó y ayudó a dejar libres a personas que estaban haciendo desastres durante ese periodo, lo que algunos llamarían primera línea o encapuchados del estallido. Su nivel local, por lo tanto, tiene que conocer las necesidades de su vecino. Tiene que vivir lo que vive su vecino. Tiene que sentir lo que siente su vecino. Entonces tienen un problema tanto de división de candidatos como que ambos candidatos tienen sus cosas un poco turbias. En el caso de Aldo Duque no son casos de corrupción, pero son esas denuncias de a quién representó y cómo ayudó a personas, que son las denuncias que se están haciendo vinculadas a los desastres durante el 18 de octubre y posterior. Y también se observa el caso de Sichel, que ha fracasado ya políticamente antes. Tiene muchos vínculos bien sospechosos y ahora está en casos de corrupción que se está dando. Y eso en medio de división de electorado como también de jugadas políticas de lado y lado. Pero como se observó, también Mochati menciona que está habiendo un intento de la derecha de no criticar al gobierno y a Boric como a la izquierda y sus casos de corrupción para tapar sus propios casos de corrupción. Algo que desde hace tiempo denunciamos, que el mundo político, cuando hay casos de lado y lado, los tapan porque no les conviene. Y es verdad, porque algo que se ha visto, y a pesar de que están queriendo sacar a Iracy Hasler, que es la alcaldesa comunista por la comuna de Santiago, de su cargo, ya no critica mucho el caso Sierra Bella. Y es verdad que esto es para intentar que no se critiquen otros casos, porque hay casos también de corrupción millonarios en la comuna de Las Condes, un lugar esencial para la derecha, un baluarte electoral de los sectores derechistas y donde hay mucha corrupción vinculada al CESFAM, como también numerosos casos con las horas extra y donde también por numerosos millones de pesos, en este caso por sobre 430 millones de pesos, hay casos de corrupción, sin contar los cientos de millones de pesos y miles de millones de pesos en otros casos vinculados a los casos de corrupción con horas extra y las irregularidades en Vitacura que se han dado también bajo la administración derechista en ese caso. Entonces hay muchos problemas de corrupción y para intentar taparlo no los hablan. Y en ese sentido, el mismo Partido Republicano le salieron justo varios casos de corrupción cuando apareció Kast. Y el más reciente es el caso del diputado Urruti Coechea, que tuvo que renunciar en desgracia al Partido Republicano porque se filtró luego de denuncia que su expareja habría estado usando por años tarjetas que le dan a los congresistas para pagar combustible,
porque ¿cómo van a pagar con su propio sueldo los congresistas su combustible como el resto de los mortales? Claramente es necesario que les paguemos con una tarjeta aparte el gasto en combustible, igual que su comida, sus oficinas y sus teléfonos, porque ¿cómo van a gastarlo su propio sueldo como el resto de los ciudadanos comunes y corrientes? Estos nuevos nobles obviamente no pueden pagar así, ¿no? Necesitan más dinero. Y se descubrió que su pareja lo habría usado por años en un nuevo caso de corrupción, que se suma además al ya ocurrido en el pasado de las denuncias contra el diputado Romero, que en su momento con horas extras se detectó irregularidades en la administración de la comuna de Santiago bajo la administración de Alessandri, quien estaba antes de Iracy Hasler, y que recibió más de 147 millones de pesos bajo 3 funcionarios bajo Alessandri, en los cuales él estaba, por horas extra que eran inhumanas, imposible pagar, corrupción, y también el diputado que parte de la bancada republicana, pero que salió electo por el Partido Social Cristiano como independiente, que estaba vinculado en casos de corrupción también, particularmente asociado a fundaciones, Mauricio Ojeda, que ahí se descubrió que con el caso Fundaciones en la Araucanía también hizo gestiones ahí por detrás, igual como lo hizo la izquierda. Y que ante todo esto, acá se le interrogó y respondió diciendo, no, vamos a ser muy duros, que inaceptable lo que hace la izquierda, pero cuando le tocó lo de los suyos, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Persona tiene que responder de sus actos, de sus dichos, si traspasan alguna norma frente al organismo que corresponde. No, esto es lo último. No hay defensa corporativa, pero sí hay una actitud distinta. Ustedes en el caso de Democracia Viva en el Norte se querellaron. Hay 2 diputados republicanos que se querellaron. Así es. Contra varias personas, algunas que hasta ahora no tienen nada que ver en el asunto. Es una conducta distinta. Que ahí existe un mecanismo para defraudar al Estado de manera permanente. Hay una colusión entre distintos actores que tenían cargos de confianza, cargos ministeriales. Yo hasta el día de hoy estoy esperando la renuncia del ministro Montes. Estoy esperando que el Estado se querelle contra funcionarios que avalaron todo esto. Estoy esperando que el señor Crispi deje la moneda. El señor Crispi, que tenía de abogado a un abogado que hoy día estaba cuestionado, ¿no es cierto?, por otros casos. Nosotros estamos ahí esperando. Estamos esperando. En el caso de un diputado que le presenta al jefe de gabinete del gobernador para que le den un convenio a una persona, para que le pague una deuda que firmó antes con un mutuo por la vía de una sociedad, ¿no le parece que es lo suficientemente grave como una condena un poco más firme? Nosotros evaluamos las situaciones respecto de cada caso. En el caso de Antofagasta evaluamos que era necesaria una querella, porque había una especie de asociación ilícita para defraudar. Aquí se está discutiendo un tráfico de influencias. Por lo tanto, hay que, a nosotros, nuestro juicio, lo prudente en este caso, si es tráfico de influencias, es esperar que avance el tema judicial y una vez que eso avance, nosotros hacer un pronunciamiento concreto. O sea, en este caso presunción de inocencia, pero en el norte no. No le vamos a hacer quite a ninguna situación compleja, porque lo que nosotros estamos planteando es un estándar superior. Lo que pasa es que el estándar no suena igual en el caso de Ojeda y en el norte. Suena distinto. A lo mejor yo estoy entendiendo mal. Pero lo que yo le puedo plantear es que si se comprueban ciertas situaciones por la Fiscalía y por hechos acreditados, un poquito más allá de las presunciones que hay hoy día, nosotros vamos a tener la misma actitud con quien sea. Muy firme cuando se trata de otros, pero cuando es de su mismo sector, vamos a ver, vamos a esperar, es que es distinto, ahí no vamos a ser tan duros. Todos son corruptos, lado y lado. Lo único que pasa es que cuando es del otro lado son buenos para criticar y cuando son del suyo no. Pero todo esto parece indicar que nuevamente podría no haber muchos problemas para la derecha y es muy posible que la candidatura de Kast no logre remontar en las encuestas porque, a pesar de esta posición positiva en temas de seguridad, justo le salieron numerosos casos de corrupción de su sector y hay bastantes jugadas sucias vinculadas a las candidaturas. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen como Mochati que va a haber un desastre para la derecha a nivel electoral? No porque el gobierno lo haga bien y la izquierda lo haga bien, sino porque simplemente la derecha está peleada con casos de corrupción y pésimos candidatos y sin mucha ideología, o simplemente habrá otro tipo de resultados. ¿Qué creen que ocurrirá con todo esto? ¿Fue bueno el regreso de José Antonio Kast o se vio tapado por los numerosos escándalos de su partido? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Ricardo Fernando Andrade Durán, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.